Bueno, muy buenas tardes, te habla Carlos Durán desde Montevideo, Uruguay. Qué privilegio para mí es participar en estas jornadas especiales, en esta muy buena iniciativa que saludo, Letras de Vida, y se me ha pedido que cuente mi experiencia, cómo la palabra de Dios ha impactado mi vida y mi actividad profesional. Yo puedo dar testimonio que sí, soy una persona que desde hace 34 años, que de manera regular, metódica, he leído, he estudiado, he meditado, he memorizado la palabra de Dios, la he leído varias veces y es un libro que amo y me impacta. Les cuento un poquito de mí, cuál es mi actividad. Bueno, yo dirijo lo que son los ministerios de Senfol aquí en Uruguay, pero ya hace algunos años he tenido la oportunidad de incursionar en el campo profesional, sobre todo en lo que es la formación y el desarrollo de líderes. Con la ayuda de Dios he estado formando líderes en el Estado, en empresas, organizaciones, iglesias, y esto es algo que me ha realizado muchísimo porque me ha permitido llegar y conocer y ejercer cuáles son mis dones y mis talentos, que tiene que ver mucho con estar con las personas, con acompañarlas, con comunicar, con inspirar. Y le doy crédito a Dios y a su palabra por habilitarme, de alguna manera por empoderarme, para que yo pueda hacer esta actividad que hago, que realmente me realiza, me realiza como persona. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios contribuye al éxito profesional? ¿Cómo la palabra de Dios ha impactado mi vida? Bueno, de muchas maneras. Yo creo que, en primer lugar, con una cuestión de perspectiva. Creo que la perspectiva, como vemos las cosas, hacemos las cosas. La perspectiva es fundamental, la mirada, el pensamiento, cómo yo pienso, ¿no? Y algo que he descubierto, que una manera correcta de vivir lleva una manera, o mejor dicho, que una manera correcta de pensar lleva a una manera correcta de vivir. Que en la medida que nosotros tenemos una mirada, una perspectiva correcta de la vida, podemos vivir mejor la vida. Que nosotros tenemos una perspectiva correcta de los demás, podemos tratar mejor a los demás. Claro que si pensamos que los demás simplemente son un medio para que nosotros los podamos utilizar y lograr nuestros propios resultados, bueno, los vamos a tratar simplemente como medios. Pero si tenemos otra perspectiva, una visión que los demás son el fin, que son importantes, claro que los vamos a valorizar de otra manera. La perspectiva que tenemos de nosotros mismos. Yo he aprendido que el éxito profesional está muy ligado a la autoestima. Está muy ligado a la visión, a la perspectiva que tengo de mí mismo. Si yo creo que no puedo, tengo razón y no voy a poder. Y si creo que puedo, tengo razón y voy a poder. Creo que es fundamental creer en aquello que Dios nos dio, creer en el llamado, en los dones, creer en el potencial que Él puso en cada uno de nosotros. Es una cuestión de perspectiva. Una perspectiva también de Dios. Es importante. La Biblia me ha enseñado a ver cómo es Dios. Y yo creo que si en este mundo hay 7.500 millones de personas, pienso que hay 7.500 millones de teólogos. Y muchas personas tienen visiones, perspectivas diferentes de Dios. Hay gente que piensa que Dios no existe. Son ateos. Hay regímenes políticos a lo largo de la historia o líderes que se han endiosado y han destituido la visión de Dios. Y hay nuevas generaciones que se criaron de repente con una visión de que Dios no existe. Pero después están, y algo que se ha dado mucho en mi país, lo que es el agnosticismo, que es esta visión, esta perspectiva de que no digo que Dios no existe, pero digo que no sé. De no, gnosticismo de conocimiento, no tengo conocimiento, no tengo pruebas, no tengo evidencia si Dios existe o si Dios existe, pero en la práctica muy parecido al ateo. Ahora, hay otras perspectivas, lo que es el panteísmo, es la visión de que Dios es todo, que Dios es el árbol, que Dios es la tierra, que Dios es el mar, que Dios es el universo, que Dios es una energía. Pero la Biblia me ha servido y me ha impactado para darme cuenta que Dios es uno. Claro, somos monoteístas, no somos politeístas porque esta es otra visión que se tuvo a lo largo de la historia, que había muchos dioses, el Dios del amor,
el Dios del vino, el Dios del trueno, el Dios del fuego. La Biblia me ha ayudado a conocer, identificar, a tener la perspectiva correcta acerca de Dios. Que Dios es uno y que Dios es un Dios personal, que no es una energía. ¿Qué significa que es personal? Que piensa, que siente, que elige, que hay cosas que le agradan, que hay cosas que le disgustan. Y me ha dado de alguna manera la palabra de Dios, el camino, la manera de que yo pueda conectar con ese Dios personal. Vino a llenar un vacío de soledad que yo tenía. Vino a llenar un vacío de insatisfacción. Cuando hace 34 años atrás unos misioneros me hablaron de que Dios quería tener una conexión, una relación, que Él tenía un propósito, que Él quería caminar conmigo y que me invitaba a mí que yo caminara con Él. Y me decían que por medio de Cristo. Y seguramente me citaban una promesa que está ahí en la Biblia, muy clara, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, verso 12, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual los hombres pueden ser salvos. Y me decían que por medio de Cristo yo podía tener una interacción, una conexión, una relación, una amistad con Él. Y esto hice, abracé eso y dije, Señor Jesús, ven a mi vida y haz de mí el hombre, la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero conectar contigo, yo quiero conocerte, amarte. Imagínense, para un joven, tener una conexión con el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el Dios que es eterno, con el que todo lo sabe. Entonces, ¿cómo la Biblia ha impactado mi vida? Bueno, en primer lugar, una cuestión de perspectiva, ¿no? Me dio una visión correcta de Dios. Me permitió descubrir cómo es Él. No solo que Él es uno, que es monoteísta, sino que Él es bueno, que Él es fiel, que Él me ama. Claro que me llevó un tiempo descubrir esto, que Él me amaba. También es parte de mi testimonio, porque he entendido que la transformación de una persona no alcanza con que se dé en la mente. No alcanza que uno puede comprender que Dios te ama, no, tiene que bajar al corazón. Y a mí me llevó algún tiempito, porque por un tiempo me quería ganar el amor de Dios a través de mi esfuerzo personal. Y cuando me esforzaba demasiado por vivir una vida perfecta para que complaciera a Dios, a veces caía y me sentía peor. Hasta que un día descubrí, estudiando la palabra de Dios, que el amor de Él era incondicional. Fueron unas palabras del libro de Isaías que impactaron mi vida. Isaías, capítulo 43, dice, porque a mis ojos fuiste de alta estima, fuiste honorable, yo te amé. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar, porque yo soy tu Dios que estoy contigo. Yo te ayudo, yo te defiendo. Fundamental entender esa perspectiva que Dios tenía acerca de mí. Ahí bajé de la mente al corazón y ahí pude descubrir esa verdad de que Dios no solo es uno, no solo es personal, sino que me ama, está interesado. Y no solo eso, sino que es poderoso para responder, para transformar. Y esto es clave cuando descubrí que Dios era poderoso, cuando descubrí que nada lo limita y cuando me empecé a llevar bien con Él, me doy cuenta que Dios es muy generoso y que Dios quiere el éxito de sus hijos. Claro que el éxito definido a su manera y no a veces como lo definen los hombres. Creo que el éxito no es la acumulación de juguetes o la acumulación de posesiones o de propiedades o de dinero o de prestigio o de fama o de poder. Creo que el éxito tiene que ver con una realización profunda que viene por una transformación personal. El éxito se da cuando una persona sabe y siente que está creciendo, que está haciendo todo lo que fue creada para hacer. Y no solo siendo, sino que está haciendo, está logrando, está cumpliendo el propósito por el cual fue puesta aquí en la tierra. Y esto para mí fue un gran descubrimiento personal. Por eso perspectiva de mí mismo. Entendí que Dios tiene un llamado general para todas las personas. Que Dios a todos nos llama a lo mismo, nos llama a amar, a perdonar, a servir, a congregarnos. Que Dios nos llama a dar. Que Dios nos llama a orar. Que Dios nos llama a leer su palabra. Pero al mismo tiempo, como Dios no nos creó en serie, porque Él es muy creativo y está en los detalles, bueno, nos dio detalles, nos dio dones diferentes, nos dio pasiones distintas y nos dio, aunque a todos un propósito general, también un propósito individual. Y esa es la medida que yo tengo la perspectiva para descubrirlo.
la perspectiva para identificarlo y para potenciarlo y desarrollarlo, que me puedo sentir realizado y ser exitoso. Y a mí me ayudó mucho la Biblia. Fue estudiando la palabra de Dios, fue descubriendo que la Biblia no solo es un libro de principios y mandamientos, sino la Biblia es un libro de muchas biografías. Posiblemente más de 1000 ahí tenemos. Las que tal vez más me llaman la atención: Enoc, Noé, Abraham, Jacob, José, Josué, Elías, David, Salomón, Daniel. Personas como Esther, Mardoqueo. Me impacta la vida de Pedro, Juan, por supuesto, el apóstol Pablo. Personas que si uno estudia sus vidas se da cuenta que antes de conocer a Dios, antes de tener una fe, eran personas inseguras. O tal vez pongamos el ejemplo del apóstol Pablo, que no era inseguro, era un líder fuerte y seguro, pero con el propósito equivocado. Él iba contra Cristo, él iba contra los cristianos, él los perseguía, los arrastraba a las cárceles y consentía en los martirios. Sin embargo, fue solo cuando se encontró y tuvo un encuentro con Dios y cuando descubrió cómo era el verdadero Dios que dijo: no, Dios es tan maravilloso, es tan grande, es tan poderoso que yo ahora me voy a dedicar de todo corazón a servirlo. Y como le sirvió, Pablo se convirtió en un grande. ¿Grande por qué? Porque él ya traía una gran formación teológica. Dios lo usa para que escribiera 13 o 14 cartas, porque hay una que está en duda si la escribió en el libro de Hebreos del Nuevo Testamento. Lo usa como el gran líder, lo usa como el misionero, como el apóstol a los gentiles, como un hombre de mundo, como un hombre de calle. Y yo creo que... Pero no usa de la misma manera a Pedro. Pedro era distinto, no era tan intelectual, era un empresario de la pesca. Pero era una persona que tenía, sí, claro, tenía otros dones. Pedro no era tan intelectual, era más impulsivo, era arrojado. Era líder, sí, hablaba demasiado. Pero Dios también tocó a Pedro, lo transforma. Y de ser la persona que lo negó, termina siendo una gran roca, un líder fuerte, un líder seguro, que muere crucificado boca abajo en Roma, por ahí a fines de la década del 60 del primer siglo, bajo el emperador Nerón. Entonces, perspectiva fundamental. Pero también la Biblia te da una perspectiva adecuada de cómo enfrentar las adversidades y las pruebas. Claro que las pruebas a nadie les gusta. A nadie les gusta. Yo miro para atrás, qué pena esto del coronavirus, ¿no? Cómo de alguna manera frustró algunas oportunidades, algunos viajes que yo ya tenía programados. Cómo impidió que podamos hacer algunas celebraciones o una cantidad de situaciones. Pero también detrás de esta prueba hubo grandes oportunidades. Oportunidades de evaluarse, oportunidades de crecer, oportunidades de tomar decisiones. Porque claro que hay decisiones que no las tomamos en tiempos de bonanza y en tiempos de tranquilidad. Y Dios permite la prueba para llamarnos, para desafiarnos, para sacarnos de nuestra zona de comodidad, para que podamos ser exitosos, para que podamos ser más creativos, para que podamos crecer a la luz de su carácter. Entonces la perspectiva en la prueba que he aprendido de la Biblia, ahí en el libro de Santiago, dice: hermanos míos, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. O sea, en la balanza, en la economía de Dios, toda prueba, toda adversidad es productiva, produce carácter, produce experiencia, produce madurez. Entonces, ¿por qué la Biblia contribuye al éxito personal y profesional? Y en mi caso, porque me ha dado perspectiva, me dio la visión adecuada de Dios, me mostró cómo es Dios a través de Cristo, me dio la visión adecuada de mí, me dijo que yo era valioso, era importante a sus ojos, que Él me dotó de dones, de talentos, que yo tenía que identificarlos, desarrollarlos, potenciarlos, que tengo que hacer aquello que soy bueno, aquello que Él me entregó, lo tengo que potenciar, multiplicar al servicio de los demás para la gloria de Él. Me dio perspectiva de los demás que son valiosos, que tengo que aprender a amar a las personas. Una palabra que Él usó fue Juan 13. Y claro que el conflicto es parte del ser humano, porque los que somos distintos, los que pensamos distintos, los que tenemos trasfondos distintos, cuando venimos a estar juntos, fácilmente podemos chocar o podemos cruzarnos como se dio entre Pablo y Bernabé. Sin embargo,
ese pasaje de Juan 13 me enseñó cómo Jesús, siendo el Señor, le lavó los pies a los discípulos. Y él dijo una gran verdad, dijo: bienaventurados, ustedes hacen lo que yo les digo. Si yo, siendo el Señor, les he lavado los pies, ¿cuánto más ustedes, que son siervos, deberían lavarse los pies los unos a los otros? Y algo que he aprendido es a valorar a las personas. Claro que es una lección que me llevó muchos años, y no es que me he recibido, porque es fácil valorar al que es agradable, al que es bueno, al que es generoso, al que me trata bien. El desafío es valorar al débil, al que me molesta, al que me incomoda, al distinto. Pero creo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, perspectiva de Dios, de mí mismo, de los demás, de las adversidades. Creo que eso es lo primero que yo rescato de la palabra de Dios. Pero también no es solo una cuestión de perspectiva. Creo que la Biblia me ha enseñado también una cuestión de ubicación. Como que me ha ubicado. Yo creo que es la lucha de todo hombre, y lo decía bien este autor de las Crónicas de Narnia, C.S. Lewis. Él decía: la humildad no es pensar menos de uno mismo, la humildad es pensar menos de uno mismo. Claro, no es pensar menos de uno, la humildad no es baja autoestima. La humildad es darse la importancia correcta, estar ubicado en la vida, estar centrado. No pensar que uno es el centro del universo. Es pasar de ser un egocéntrico a un cristocéntrico. Es pasar de pensar solo en las necesidades de uno y empezar a pensar en las necesidades de los demás. En mi experiencia personal, me vi siempre admirado y desafiado por líderes más grandes. Muchos líderes de Colombia que me impactaban por su liderazgo, por su testimonio, por su manera de hablar, por su seguridad. Yo, siendo un joven, para mí era algo distinto. Yo no lo veía eso. Nunca había visto líderes así. Yo sentía y sabía que no era como ellos. Y me sentía inseguro cuando me comparaba. Pero un día le dije: Señor, yo quiero ser un líder. Yo quiero también tener mis convicciones. Yo quiero tener mi fuerza. Y soñé y luché y trabajé para ser al principio como ellos. Después me di cuenta que no me servía. Porque Dios no busca copias, busca originales. Pero cuando entendí mis fortalezas, mis talentos, los propósitos que Él me dio, yo creo que Dios empezó a abrir otras puertas, a darme otra gracia, otro favor y otros resultados. Entonces, por muchos años, mi sueño era: yo quiero ser ese gran líder. Yo quiero que me des visión. Yo quiero llegar a mucha gente. Yo quiero tener una gran influencia. Me acuerdo una promesa que me dieron cuando yo empecé mi vida cristiana 34 años atrás. En una famosa reunión, había unos poquitos, estoy hablando de finales de la década del 80, me dieron un papelito con un versículo, y qué poderoso. Había una promesa del libro de Isaías, capítulo 55. Decía así: aquí yo lo di por jefe, por testigo, por maestro de las naciones, gente que no conociste, correrán a ti por causa de Jehová, que te ha honrado. 34 años atrás, yo creo que Dios ha sido fiel. Dios ha cumplido esta promesa. Y quiero decir que la palabra de Dios también tiene promesas preciosísimas que nos llevan a desarrollar y optimizar todo nuestro potencial. Entonces, vuelvo a ese segundo elemento, no solo perspectiva, ubicación, porque por muchos años yo quería ser el gran líder, pero ahora mi propósito en la vida es desarrollar otros líderes. Ahora no solo tengo el foco en lo que yo puedo llegar a ser, sino en lo que puedo ayudar para que otros sean. Y creo que esto es el éxito. El éxito es sacar los ojos de uno. Creo que el éxito es entregarse a una causa más grande de uno, cuando uno se entrega a un propósito. Y eso me lo dio su palabra. Pasajes como Filipenses 2. Dice: porque no haya en vosotros, o haya, mejor dicho, en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No buscando lo de uno propio, sino buscando lo demás. No haciendo las cosas por vanagloria o por contienda, sino estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. No únicamente buscando lo nuestro, sino buscando lo de los demás. Y yo creo que esta es una cualidad tremenda en mis cursos de liderazgo de lo que es el trabajo en equipo. Entender que uno solo es un número muy pequeño por alcanzar grandes cosas, y que juntos podemos hacer mucho más de lo que podemos hacer individualmente. Por eso, profesional que me escuchás, empresario, todo aquel que escucha, yo quiero asegurarte que la palabra de Dios transforma,
que allí donde se predica, allí donde se cree, allí donde se abraza, sean personas, sean organizaciones, sean empresas, sean iglesias, sean naciones, la palabra de Dios transforma. Estamos ya celebrando el Día de la Biblia. Un 31 de octubre, Martín Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg las famosas 95 leyes. La Reforma Protestante coincidió con Juan Gutenberg, la invención de la imprenta, y la Biblia comenzó a ser de acceso público. Antiguamente solo el clero la tenía y la gente no tenía derecho a acceder a ella, pero hoy en día tenemos libre acceso al libro de los libros, la palabra de Dios, que es viva y eficaz para transformar nuestra vida y permitir que nosotros seamos un agente de cambio y de transformación a los demás. Ama la Biblia, léela, créela, predicala. Va a ser una gran diferencia en tu vida y en la vida de todos aquellos que tú tenés influencia. Te dejo un abrazo. Carlos Durán de aquí, de Uruguay. Espero que sirva. Que Dios te bendiga.